Bueno, vamos a hablar en el día de hoy acerca, voy a complementar un poco lo que hablé la semana pasada acerca de la Pascua, acerca de la semana, de la mal llamada Semana Santa, porque no existe la tal Semana Santa. Ya vimos a través de la palabra de Dios que no existe ninguna Semana Santa, no existe. No la busque o búsquela si usted quiere en la palabra de Dios, búsquela. Búsquela. Lo invito a que busque la Semana Santa y lo invito a que me muestre por las Escrituras, por la palabra de Dios, que la Semana Santa existe en las Escrituras. Si eso existe, yo me retracto de lo que estoy diciendo. Pero sepa ciertísimamente que no existe tal Semana Santa en las Escrituras. No existe. No hay tal cosa, no hay tal mentira, no hay tal engaño. Y quería complementar un poco acerca del día domingo. El día domingo se celebró como complemento de esta mentira, de esa celebración, se celebró el día domingo. ¿Qué se celebró el día domingo? A ver, ¿qué se celebró el día domingo? ¿Quién me quiere contar qué se celebró el día domingo? Mi esposa me dice que Pastor, la resurrección. para la mayoría de personas dicen que celebraban la resurrección del Señor Jesús. Bueno, la mayoría de personas hablan de la resurrección del Señor Jesús. Ok, ok. Pero usan una palabra para ese día. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Hay una palabra que se usa para ese día. ¿Cuál es? ¿Cuál es la palabra que se usa para ese día? Pastor, aquí el domingo se celebró la Pascua para ellos, que ellos lo llaman la Pascua. La Pascua, o en inglés le dicen el Passover, o peor aún, peor aún, peor aún. Gracias, mi hermana Joana. Señor la bendiga. Peor aún, le dicen el Easter. ¿Cuántos escucharon del Easter? El Easter, por ahí salió, ya que mi hermana nos hace el comentario acerca de lo que ella vio allá en los Estados Unidos. Allá salió el presidente de ese país y no, estoy aquí, Happy Easter, felices, no, nos levantamos temprano y le quiero, pues a todos les deseo Happy Easter. ¿Qué es eso, por Dios? Pero ¿qué es eso? ¿De dónde sacan eso? Y salió él a buscar que un conejo que pone huevos y a buscar un montón de huevos. Bueno, qué es todo eso? ¿Qué es todo eso? No sé cuántos de ustedes, a cuántos de ustedes les llegó el mensaje de Happy Easter, Happy Easter, que coincidencialmente es una palabra que se parece mucho a una diosa de la sexualidad que era la diosa Ishtar, Ishtar, o Astarot, o Astarte, en la palabra de Dios. Es prácticamente lo mismo. Es la misma deidad demoníaca, satánica, a la que se le celebra. Y como cosa curiosa, detrás de todo eso siempre anda la religión tradicional por allí metiendo mentiras y engaños y haciendo o dañando las verdades de la palabra de Dios. Así como se han dañado, todo lo han distorsionado. La religión ha entrado a distorsionar absolutamente todo en la palabra de Dios. Entonces ellos ya no aceptan que se debe reposar el séptimo día de reposo, como está establecido en la palabra de Dios. Ellos dicen que debe ser un domingo, entonces se establece que es el domingo. Entonces establecieron que es el domingo de resurrección, cuando en ninguna parte, les decía hace 8 días, en ninguna parte de la palabra de Dios existe un tal domingo de resurrección. Eso no existe por ningún lado. Les decía, por ningún lado existe tal cosa. Por ningún lado. No hay tal resurrección del Señor Jesús un domingo. Eso no existe. Eso solamente existe en las mentiras y en los engaños y en las patrañas de la religión. Ahí sí existe. Ahí sí existe. Y en sus registros, en sus libros, en sus mentiras y en sus engaños, ahí sí existe. Pero en las Escrituras no existe tal cosa. Eso no existe en las Escrituras. Por supuesto que no. Entonces le dicen a usted que el domingo es el domingo de Pascua. ¿De dónde sacaron que el domingo era el domingo de Pascua? A ver, ¿quién me quiere decir si eso es correcto o es incorrecto? Que el domingo es domingo de Pascua. ¿Alguien que me quiera decir algo, me quiera aportar algo al respecto? Domingo de Pascua. A ver, algún hermano que me quiera aportar algo? Es incorrecto porque la palabra del Señor Jesús dice que la Pascua se celebrará a los 14 días del segundo mes. Uy, gracias, mi hermana. Gracias por eso que nos acaba de aportar. Gracias por eso que acaba de aportar. Ahorita hacemos una aclaración al respecto. Lo que usted dice está bien, pero le falta un poquito. Bueno,
Ya, Y ya. también, pastor, dice la palabra que que si no estamos aptos para celebrar la Pascua en ese día, a los 14 días del siguiente mes, Esa es la se corrección que hay que hacer. celebrará la Pascua. Esa es la corrección que hay que hacer, mi hermana. Bueno, entonces, ¿la corrección cuál es? La corrección es la siguiente. La Pascua se debe celebrar el día 14 del primer mes del año. Si no se puede celebrar por razones ese día, entonces se utiliza de acuerdo a la palabra de Dios en el segundo mes. Bueno, para que hagamos la corrección. Entonces, primer mes del año, el día 14, es la Pascua del Señor. Ese es el día de celebración de la Pascua, el día 14 del primer mes. Sí, quiero leerles el pasaje. A ver, leamos el pasaje. Levítico 23, 4. Dice la palabra del Señor Jesús. Dice, estas son las fiestas solemnes del Señor. A ver, ¿son las fiestas de quién? A ver, ¿qué me quiere hacer aquí? ¿Quién entiende lo que estoy leyendo? Las fiestas solemnes de quién? Del Señor Jesús. Del Señor Jesús. No son las fiestas judías. A ver, hemos caído en ese error, y me incluyo porque en algún momento también lo pensaba de esa manera, y todo esto hace parte de la corrección que el Señor ha traído y está trayendo y seguirá trayendo por mucho tiempo a nuestras vidas, para que empecemos a caminar en caminos de verdad, no en caminos de mentiras ni de engaños. De aquí no les voy a hablar a ustedes de la cena del Señor, por favor, no hay tal cena del Señor. ¿Sabe dónde existe la cena del Señor? A ver, ¿quién me quiere decir? Alguien me dirá, sí está, mi hermano. Sí está la cena del Señor en la Biblia, sí está. Y me van a decir, bueno, está en primera carta a los Corintios, capítulo 11, me van a decir. Y efectivamente, cuando yo abro la palabra de Dios y me voy a encontrar, no sé si ustedes alcanzan a leer desde allá, no sé si, bueno, estamos lejitos, ¿no? Pero ustedes en sus Biblias pueden leerlo. Aquí, en esta parte, no sé si pueden leerlo desde allá, no sé, creo que no. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Entonces usted va a decir, sí, mi hermano, sí está. Mira, allí dice, en el versículo 23, ahí en la parte de arribita, no sé si ustedes lo tengan también en sus traducciones que ustedes manejan. Allí, permítame, yo miro otra traducción que tengo por acá. A ver si veo en esta traducción también lo mismo. A ver, esta es otra versión de la Reina Valera. Sí, efectivamente, esta versión también dice aquí arribita, hay unas letras en negrita. Cuando ustedes lo ven ahí, ¿cierto? Ustedes lo ven en sus traducciones que tienen en su mano, y dice la cena del Señor. La cena del Señor. Bueno, me imagino que también estará en las otras versiones también. No sé si alguna de las versiones que usted maneja no dice eso. Pero bueno, entonces alguien dirá, sí, es la cena del Señor. Pues no es ninguna cena del Señor. No es ninguna cena del Señor. Les decía, nosotros también estuvimos atrás predicando estas mentiras. Y le digo que es mentira porque si no está en la palabra de Dios, pues es mentira. Alguien se lo inventó y nosotros lo decíamos y lo predicábamos. Pero alguien se lo inventó porque no está en las Escrituras. ¿Qué es lo que sí está en las Escrituras? Entonces, seguimos aquí haciendo aclaración. Dice, estas son las fiestas solemnes del Señor. Les decía, no son las fiestas solemnes de los judíos, como en algún momento pensábamos. Algunos de ustedes pensaban que esta es la fiesta de los judíos y que nosotros no tenemos nada que ver con ellas. ¿Ustedes pensaban también lo mismo? Yo también pensaba eso. Si alguno pensaba, pues sí, pues dígame, sí, yo también pensaba eso. Por aquí hay una manito levantada. Ok, vamos a ver. Mi hermana Vivian. Señor Jesús la bendiga, mi hermana. Cuéntenos. Pastor, ¿cómo están? El Señor Jesús los bendiga. Un abrazo grande. Bendiciones, mi hermana. Bendiciones. Es que usted hizo una pregunta acerca del día domingo. Que por qué ellos pues celebraban el domingo. Sí. La Pascua o la Resurrección. Correcto. Entonces en estos días, pues como la Biblia, la aplicación que tengo, ella va sacando versículos todos los días y pues acorde a la época sacó un versículo de la resurrección. Entonces yo lo leí y dice en Marcos 16. Marcos 16. Cuando pasó el día
Sí, señor, desde el lunes. Permítame, yo miro algo por acá. ¿Cuándo pasó? Tranquilo, pastor, busque. Sí, mi hermana, sigue. Sí, mi hermana, Marcos tranquila. 16. Sigue. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Entonces yo me preguntaba, bueno, aquí dice el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana para la religión católica? Ok. El lunes, ¿cierto? Interesante, sí, señora. Entonces vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se sentaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, al que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Entonces se supone que si el primer día ellas fueron y él ya había resucitado, entonces para ellos fue como el domingo, porque el primer día de la semana fueron y él ya había resucitado. Pero para nosotros el primer día de la semana es el domingo, para ellos el lunes, ¿cierto? Sí, señora. Entonces se supone que acá a mí me puso a analizar eso. Bueno, entonces si el primer día de la semana, o sea, ellos llegaron el domingo y el Señor ya había resucitado, pero entonces Él resucitó como terminando la noche del sábado, para que fuera sábado, pues para que Él hubiera resucitado el sábado. Porque aquí dicen, ya ha salido el sol, o sea, llegaron el primer día de la semana, o sea, el domingo, ya ha salido el sol, pero el Señor ya había resucitado, no dice hace cuántas horas, pero para nosotros el Señor resucitó el día de reposo, o sea, el sábado, ¿cierto? Y según pues, o sea, yo lo estoy leyendo según cómo se podría interpretar para la religión católica, que ellos celebran el domingo, la resurrección, pero porque ellos cuentan el primer día de la semana, el lunes. ¿Sí? Sí, señora. Entonces eso era lo que quería como mirar esos pasajes, desde las dos perspectivas. Ok, gracias, mi hermana. Nosotros que celebramos el día de reposo y ellos que creen que fue el domingo. Ok, perfecto. Le entiendo perfectamente, mi hermana. Muchas gracias por traer este pasaje a colación. No lo tenía para este estudio, pero hablemos un poquito de él, ya que su merced lo toca. Dos cosas. Bueno, primero que todo, mi hermana, cuéntenos. Perdón, pastor, no quería interrumpir. Tranquila. No, que yo le quería decir que tenemos que tener muy en cuenta de contar 3 noches, 3 días. Sí, total, mi hermano, total. Son 3 días y 3 noches, correcto. Total. Eso no puede cambiar, no puede variar. Bueno, quiero hacer una aclaración bíblica acerca de todo este entramaje y toda esta mentira que se ha generado y que yo no entiendo. Bueno, sí entiendo. Ya entiendo por qué en algunas ocasiones, entiendo por qué los pastores que se dicen pastores evangélicos, que supuestamente hablan en contra de las religiones tradicionales, no usan la fuente correcta para esta traducción. Entiendo que muchos no quieren aceptar el mandamiento de Dios con respecto al día de reposo y por eso miran para otro lado, se tapan los ojos cuando se encuentran con estos pasajes de la resurrección del Señor Jesús. No quieren traducirlos de manera correcta, porque si lo hicieran tendrían que sus doctrinas cambiarlas y tendrían que aceptar que están equivocados, muchos de ellos, como estábamos nosotros. Yo estaba equivocado,
Yo estaba totalmente equivocado. Y bueno, gracias al Señor que me saca del error. Pero ¿por qué tengo que seguir en el error? Porque por mi orgullo y por mi vanagloria. Y porque no quiero aceptar las verdades de la palabra de Dios. Y porque no quiero aceptar lo que la Biblia dice. ¿Por qué no? Mi hermana dice es que posiblemente pues hay dos posturas. Entonces hay una postura que habla del domingo como el primer día de la semana, porque para ellos es el primer día de la semana. Pero no solamente para ellos, mi hermana. Hago la aclaración, no solo para ellos. Para muchas o para la mayoría, entre comillas, para la mayoría, esa es otra mentira que está arraigada dentro de las doctrinas de la iglesia evangélica. Esta es una doctrina arraigada en el cristianismo, una doctrina mentirosa, como la Cena del Señor, que es otra doctrina mentirosa. Y que se celebra, y que es un rito que se celebra, y que la gente lo celebra cada 8 días, o cada 15 días, o cada mes, o bueno, hacen de esto todo un folclore, toda una mentira, todo un engaño. Cada uno pone una fecha, el otro hace como quiere, cada uno hace como bien le parece. Pero pues es que nosotros, dice la palabra de Dios, que ni le podemos agregar ni le podemos quitar la palabra, ¿no? Así que pues no, el que dice que cada semana pues está agregándole, o el que dice que cada mes también, y el que dice que bueno, el tiempo que le quieran poner a lo que ellos llaman la Cena del Señor, que es otra mentira y otro engaño. Son puras mentiras, son engaños en los que estamos nosotros, y gracias al Señor pues nos sacó de ahí, y bueno, en su momento, gracias Señor, hay que darle gracias al Señor porque nos saque. No tengo que arraigarme y seguir en la mentira, porque es que mi orgullo no me da para aceptar que fui engañado y que yo andaba en una mentira. Yo tengo que aceptar que fui engañado, que andaba en una mentira, y tengo que corregir. Les decía hace 8 días, domingos no existe en la palabra de Dios, eso no existe. No existe, entonces borrémoslo de eso. Mira, una hermana me decía, sí, pastor, sí está, porque en la Biblia Católica dice domingo. Claro, en la Biblia Católica, que es la única Biblia de las traducciones, de las malas traducciones que hay de la palabra de Dios, pues utilizaron la palabra domingo, y la palabra domingo nunca está en ninguna otra versión, porque eso no existe. La palabra domingo no existe. Solo está en las versiones católicas para ellos seguir su mentira y su manipulación. Ahí sí está. Ahora, la palabra primer día de la semana tampoco está. Es que el problema es que el primer día de la semana tampoco está. Entonces aquellos que piensan que es que se puede manejar una doble interpretación, porque es que ahí aparece primer día de la semana, y entonces, claro, para ellos, haciendo referencia en este caso a muchas iglesias de corte cristiano evangélico protestante, que dicen que es el primer día de la semana, y entonces por eso se celebra el domingo, el día de la reunión de la congregación. Ellos dicen el primer día de la semana, sí, el primer día de la semana, pero nunca está en la palabra de Dios primer día de la semana. Es que el problema es que no existe la palabra primer día de la semana, eso no existe. Entonces ahí encontramos otro problema gravísimo dentro de la traducción. No existe la palabra primer día de la semana, y mucho menos domingo. Ahí sí que ese sí que, mejor dicho, ni hablar. No está, no aparece tampoco por allí. Mi hermana Victoria. Pastor, cuando vemos la mayoría de escrituras que aparece primer día de la semana, y una persona me dice a mí, pero es que ahí dice y sacamos otra, y ahí dice y sacamos otra y dice, obviamente uno, sí, porque en la mayoría me imagino yo que dirá eso, ¿no? Yo, la verdad, no perdón, sé. disculpe, mi hermana, disculpe un momentito. Ya que los hermanos están ahí, yo sé que están inquietos con esto que estoy diciendo, los invito a que busquen dentro de sus traducciones, en este momento, mientras mi hermana nos hace el aporte, busquen en sus traducciones, todos los que tengan ahí, busquen en sus traducciones el primer día de la semana, me lo tienen ahí a la mano, y les voy a demostrar por la palabra de Dios que ahí no dice primer día de la semana. Bueno, entonces continúe, mi hermana, por favor. Pastor, no sé, igual como yo siempre le he dicho que han cambiado muchas cosas de la escritura. Entonces, dice en ¿cuál te dije, amor? Regálame un segundo, pastor. En Marcos 15, 33, dice la palabra del Señor Jesús, dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena
el Señor Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama, bueno, creo que así no esté que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has, dice acá desechado, ¿no? Dice abandonado. Entonces, yo qué día le decía, o sea, hablábamos nosotros mirando esto, entonces la hora que el pastor hace 8 días que estuvimos en el estudio nos dijo que la hora sexta era las 12. Entonces la hora novena serían las 3 de la tarde. Sí, señora. Y empezaría el Señor, o sea, el Señor decidió morir en cuerpo a las 3 de la tarde. Entonces, el jueves a las 3 de la tarde sería un día y una noche, ¿cierto? El viernes a las 3 de la tarde serían 2 noches, 2 días. Y la noche sería, la otra noche sería la noche del viernes, o sea, que el Señor resucitó, porque si eran 3 días, es porque se cumplía exactamente a esa hora. O sea, entonces el Señor resucitó, el Señor Jesús, a la misma hora novena, ¿cierto, pastor? O sea, sería noche de miércoles, noche de jueves y noche de viernes. Y el Señor resucita, dice 3 días y 3 noches. Sería entonces a esa misma hora, según la palabra que el Señor nos dejó por medio de los profetas, pastor. Bueno, mi hermana, interesante la pregunta, pero hasta donde yo he visto la escritura no dice la hora en que el Señor resucitó, no he encontrado una hora, dice la hora en que Él falleció, pero no dice la hora en que resucitó, ¿no? No, dice como la palabra dice que fueron 3 días y 3 noches. Sí, correcto. Entonces, 3 días y 3 noches. O sea, lo que viene a mí es de que si eran 3 días, entonces si el Señor murió a la hora novena, según la palabra que el Señor nos dio por medio de los profetas, y Él dice que resucitó a los 3 días, o sea que los 3 días se cumpliría a la misma hora novena. Bueno, lo que yo digo, porque el Señor una... Claro, pero bueno, ahí estaríamos cayendo de alguna forma en una interpretación. ¿Por qué caemos en una interpretación? Caemos en una interpretación porque las escrituras ahí callan. Entonces, cuando las escrituras callan, entonces lo que nosotros podamos decir pues puede ser incorrecto, ¿no? Puede ser incorrecto. Entonces, yo en lo personal prefiero callar cuando la Biblia calla y hablo cuando la Biblia habla. Entonces, con respecto a la hora exacta de la resurrección, pues no he encontrado un pasaje que me diga la hora exacta. O sea, pues podía alguien, así como su merced, interpretarlo y decir, bueno, si hago algo cronológico, pues entonces debería ser por cronómetro, horas, minutos, segundos, debería ser más o menos en tal hora. Bueno, eso sería como una interpretación, ¿no? Cronológica, tal vez. Pero no deja de ser una interpretación, porque no está en las escrituras. ¿Sí? ¿Me hago entender, mi hermana? Entonces, sí, pastor, yo le hago esa pregunta es porque si a uno le llegaran a preguntar otra persona, entonces uno sencillamente... No nos dé pena decir, no nos dé pena decir, como en este caso, no, pues la Biblia no lo dice. O sea, no nos dé pena decir eso. Es más, no nos dé pena decir no sé, porque a veces uno le da pena decir no sé y entonces cae uno en el error de pronto de dar un concepto personal que posiblemente pueda estar errado, ¿no? Posiblemente. Entonces, es mejor cuando uno se encuentra así como en una pregunta que tiene dudas, pues mejor regáleme un momento, regáleme un tiempo, un día, lo que sea, voy a estudiarlo, voy a escudriñar y le traigo la respuesta. Pero mejor tomarse el tiempo para cuando uno no está seguro de una respuesta, ¿sí? Y cuando la Biblia, como le digo a mi hermana, calla, pues yo prefiero decir, no lo dice la Biblia. No lo dice. No, pues más de ahí no puedo decir, ¿no? Mal haría yo en decirle, sí, él son 3 días, 3 noches. Bueno, de pronto la interpretación de 3 días hace referencia también a haber pasado un día, no importa las horas, pero haber permanecido durante algún tiempo de ese día. También podría ser esa una interpretación. Entonces, bueno, para no caer en el error,
mejor vamos a lo que está escrito. Y pues no dice nada con respecto a la hora de la resurrección. Por lo menos hasta el momento no lo he encontrado. No quiere decir que de pronto más adelante el Señor nos muestre y diga, sí, mire, sí les voy a mostrar, yo resucité a tal hora. Y bueno, no cierro la puerta, de que puede el Señor más adelante mostrarnos y decirnos, es que la hora era tal. Entonces yo digo, mira, lo que la hermana Victoria nos comentó, bueno, vea, el Señor sí nos respondió y nos dijo que la hora era esta. Pero pues con palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. Si está escrito, lo decimos, sí, mire, aquí está escrito, ya. Y estamos tranquilos todos. Porque es que la interpretación trae precisamente eso, ¿no? Intranquilidad. Como que no me quedó claro eso, lo que dijo el predicador, porque pues no está escrito, me parece que lo está interpretando, me parece que podía ser de otra manera. Entonces, eso puede traer una interpretación. Sí. Gracias, mi hermana, por el aporte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es importante eso. Es importante eso. Cuando hablemos, usemos con exactitud la palabra de verdad. Usémosla con exactitud, hasta donde más podamos, hasta donde el Señor nos haya mostrado. No es pecado decir no sé. No es pecado decir no sé. No es pecado decir voy a investigar. No es pecado decir voy a investigar. ¿Pero por qué? Voy a investigar. Es que yo no me las tengo que saber todas. No, voy a investigar y voy a escudriñar. Eso es mejor que de pronto caer en una respuesta errada. Y de pronto más adelante nos diga, mire, usted nos dijo esto y resulta que era una mentira. Bueno, entonces es mejor eso. Sí, gracias, mi hermana. Señor la bendiga y gracias por los aportes tan valiosos como siempre. Les decía algo importante para que lo tengamos en cuenta. No está la palabra domingo y tampoco está la palabra primer día de la semana. No está. No existe tal cosa en las escrituras. No existe. No, sí está, mi hermano. Mire, aquí está. Mire, yo aquí lo encuentro. Yo tengo aquí Marcos capítulo 16, versículo 2. Dice, muy de mañana el primer día de la semana. ¿Cierto? Ahí está. Pero sí está. Ahí se lo mostré. Y usted lo que me está diciendo, pues entonces, porque aquí la escritura dice, muy de mañana el primer día de la semana. Marcos capítulo 16, versículo 2. Lo tienen ahí a la mano, ¿cierto? Marcos 16, 2. Marcos 16, 2. Marcos 16, 2 nos aclara exactamente qué pasó. Porque es que el versículo 1 habla de que cuando acabó el día de reposo, porque ahí lo que está diciendo es día de reposo, dice, cuando pasó el día de reposo, bueno, pero eso no voy a usar esa traducción ahorita, quiero usar el versículo 2 para que aclaremos algo. Versículo 2 dice, voy a tratar de ser lo más simple posible para que podamos entender. Están viendo aquí la pantalla, ¿cierto? Bueno, perfecto. Entonces, aquí les estoy mostrando Marcos 16, 2. Ahí dice arribita, Marcos 16, 2, ¿correcto? Entonces, Marcos 16, 2 dice, muy de mañana el primer día de la semana. Si yo veo la traducción de esta manera, porque es que estas traducciones han sido, como les he dicho, han sido manipuladas, pero es que gracias al Señor Jesús, tenemos recursos como este que les estoy mostrando, donde podemos encontrar con exactitud, con mayor exactitud, las palabras que sí fueron escritas. Y pues aquí vemos un error de tantos que nos hemos encontrado por ahí. En Marcos 16 dice el primer día de la semana. Y le decía a mi hermana Vivian, si allí lo tomamos literal en el castellano, como fue traducido, pues por supuesto que tenemos que decir que allí lo que hay es un domingo. Claro que sí. Nos tocaría aceptar que lo que está allí es un domingo y que entonces el domingo tenemos que reunirnos y tenemos que celebrar la resurrección del Señor Jesús porque ahí dice que fue el primer día de la semana. Pero el problema es que, el problema para los que creen eso, ¿no? Para nosotros, que gracias a Dios, pues el Señor nos ha mostrado, pues ya no, eso no es un problema, no es un problema. Y lo que pasa es que las personas están muy adoctrinadas y no quieren salir de su doctrina y de su mentira y de su engaño. Pero Marcos 16, 2 dice, aquí se los voy a mostrar, vean, aquí con la flechita les voy a mostrar, dice, entonces
muy de mañana, ¿cierto? Estas tres palabras significan entonces muy de mañana, ¿sí? ¿Lo tienen ahí? ¿Sí los estoy señalando? ¿Lo van siguiendo? Van siguiéndolo, Sí, señor. van siguiéndolo conmigo, ok. Entonces, muy de mañana, aquí ese es un artículo, el, la, los, la, 3588, ese es un artículo. Entonces, él, y aquí como cosa curiosa, ¿no? Cosa curiosa, digo cosa curiosa porque es curioso. Es curioso porque hacen esto. Dios mío, ¿por qué hacen esto? ¿Quién está detrás de todo esto? Pues la religión, la mentira, el engaño. El engaño. Detrás de todo esto está el engaño que no quiere que nosotros miremos y entendamos que la palabra de Dios dice, y el Señor dice que guardemos el día de reposo o el Shabbat, el día de reposo, y que el Señor estableció los días de reposo, los estableció Génesis 1.14. Génesis 1.14. Génesis 1.14 dice de la siguiente manera, leámoslo, dice, y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales, o sea, con ellas se va a señalar, ¿qué es lo que se va a señalar? ¿Qué es lo que se va a señalar? ¿Qué es lo que se va a señalar? O sea, ¿qué es lo que se va a mostrar? ¿Qué es lo que se va a evidenciar? ¿Qué es lo que quiere el Señor mostrarnos con el sol, la luna y las estrellas? Ellos no fueron puestos ahí para que nosotros hagamos poemas, ni poesías, ni cosas como esas. Y venga, que te voy a traer la luna y te regalo el sol. Y entonces, y las estrellas son como tus... Bueno, eso es un... No, el Señor no puso para eso, no las puso para eso. El Señor las puso con un propósito, mi hermana. Para señalar los tiempos. Sí, señora, los tiempos. ¿Cuáles tiempos? Esa es la palabra clave, mi hermana. La palabra clave. ¿Cuáles tiempos? ¿Cuáles tiempos? El día y la noche. El día y la noche. También, sí, bueno, el Señor mandó para el día y la noche, sí, señora. El Señor mandó para el día y la noche. Pero quiero que miremos algo más todavía importante y más clave allí. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. Perfecto. Esa parte la entendemos claramente, ¿cierto? Día y noche. Entonces, está el sol y la luna para que entendamos que hay un día y que hay noche. Bueno, esa parte ya la entendemos. Gloria al Señor. Pero hay más, hay más. ¿Qué es lo otro que hay también allí? Dice, y sirvan de señales, o sea, es una señal que el Señor va a poner, ¿para qué? Dice, para las estaciones. ¿Cuáles estaciones? Es que ahí está la palabra clave, ahí está lo clave, ahí es lo clave, absolutamente. Algunos la saben, algunos la han escuchado. Pastor, los meses, los años. Sí, los meses y los años también. Sí, los meses y los años también hacen parte de la razón por la cual el Señor puso el sol, la luna y las estrellas. Porque es que el Señor puso el sol para que determinara el día, la luna para que determinara los meses y las estrellas para que determinara los años. Ese sí es el reloj de Dios. El reloj de Dios es ese, no es el otro que nos enseñaron, no es. No es que la Tierra le da la vuelta al sol en 365 días y un cuarto, y que eso no es bíblico, no es bíblico, eso no existe, no lo es. Lo que sí es bíblico es que el Señor puso el sol para el día, la luna para los meses y las estrellas para los años. Sol y luna para los días, porque obviamente la luna determinaba también la noche, pero la luna tiene una función todavía más específica y es los meses. Y las estrellas, los años. Bueno, eso de pronto en algún momento haremos una enseñanza sobre eso, para no alargarnos en ese lado, para no desviarnos sobre ese lado. Pero hay algo todavía importante que eso. Bueno, más importante, no sé, importantísimo también. Importantísimo. Que se usa la palabra. Los sucesos. Las todas las cosas que van a suceder. Correcto, mi hermana. Usted lo dijo de una manera en lenguaje actual. Lo hizo una traducción en lenguaje actual. Pero sí es por ahí la cosa. Sí es por ahí.
Aquí usan la palabra estaciones y quiero que busquemos la traducción de la palabra estaciones. Vea, estaciones. Busquémosla aquí, la palabra estaciones. A veces de Pastor, también le dicen los tiempos. los tiempos. ¿Cuáles tiempos? Es que ese es el punto. Si no entendemos claramente esta parte de Génesis 1:14, pues no podremos entender otras partes, ¿no? A ver, ¿cómo es que dice acá? 1:14 es perdón. OPQRST, ok, está. Pastor, tiene que ver mucho eso con una parte de, no sé si es en Mateo, donde dice que habrán señales en los cielos. Entonces, cuando uno se refiere a tiempo, yo me imagino que por medio de la lumbrera nos vamos a dar cuenta de qué tan cerca está el final de las cosas, ¿no? De la venida del Señor. Tiene mucha razón. Después también hablaremos un poquito sobre qué juegan, cómo entender un poquito más acerca de esto de la segunda venida a la luz de las señales de las lumbreras. Es importante eso, interesante. Estación, aquí está, ok, listo. La palabra que está allí para estaciones, que es una palabra mal colocada allí. No sé si alguno de ustedes tenga otra mejor traducción que esa, con la que podamos usarla, pero bueno, esa es la que tenemos en esta Reina Valera. Es una mala traducción esa parte de estaciones, porque cuando yo digo estaciones, pues alguien dirá, bueno, sí, otoño, verano, invierno, primavera. Entonces, esas son las estaciones, ¿no? Y las personas se quedan ahí porque, a propósito he hecho esto, esa traducción, bueno, ¿por qué no pusieron la palabra correcta, no? La palabra correcta es esta, es la palabra moed, moed. ¿Qué quiere decir la palabra moed? Moed. Moed, M-O-E-D, moed. Moed. Dice el tiempo o temporada específica, especialmente el año, el tiempo de las asambleas, el tiempo de las congregaciones, lugar de reunión, la señal para ser determinada de antemano, año, asamblea, congregación, congregar, consejo, determinar, estación, festividad, las festividades, la ocasión, la sazón, la solemnidad, las solemnidades. Las solemnidades y las fiestas señaladas, las solemnidades y las fiestas señaladas. Allí la cosa cambia. Cuando yo entiendo de que lo que está escrito allí son las solemnidades y las fiestas señaladas. O sea que el Señor puso el sol, la luna, las estrellas y dijo que con eso iba a poner las señales para las reuniones, festividades, solemnidades de Dios. Las solemnidades, las fiestas de Dios. Las fiestas de Dios. Es que necesitaba leerles esto para que entendiéramos porque necesitaba que entendiéramos esto para volver nuevamente a Marcos 16:2. Bueno, por eso es que quería leerles primero esto, para que entendiéramos allá. Porque el Señor les puso el sol, la luna y las estrellas para que nosotros entendiéramos las solemnidades, los días de reposo, las fiestas de Dios. Las fiestas de Dios. A ver, Dios puso eso para hacer sus fiestas especiales. Y a ver si no entendemos, a ver si hasta dónde podemos nosotros captar que la muerte del Señor Jesucristo fue una fiesta especial. ¿Sí o no? Fue una fiesta especial. ¿Será que sí era para él una fiesta especial? ¿Será que él la quería señalar como una fiesta especial? ¿Será que la puso como una festividad, como una solemnidad especial? ¿Será que sí o será que no? ¿Y será que el Señor iba a resucitar en un día que no fuera un día de solemnidad o un día de reposo? Son preguntas que son lógicas y que uno debe hacerse porque son lógicas dentro de la palabra de Dios. Si el Señor creó las solemnidades y si hay algo tan importante como era su muerte y como era su resurrección, ¿acaso no iban a suceder estas dos cosas dentro de días especiales? Por supuesto que sí. No iba a suceder eso un lunes o un domingo. Entonces, no iba a suceder de esa manera. El Señor nunca lo hizo así. Nunca lo hizo, porque no lo hizo
a pesar de que traducciones tan malas como estas que nosotros a veces usamos y que traen errores tan catastróficos como que errores puestos allí a propósito para que nosotros no sigamos lo que verdaderamente dice el Señor, que tenemos que guardar los días de reposo. Y ahora sí voy a volver nuevamente a Marcos 16:2. Hoy vuelvo otra vez a Marcos 16:2. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 16:2. Mi hermana. Perdón, le digo algo. Por lo menos dice que ellas compraron especies. O sea, ellas no podían comprar un día de reposo porque el día de reposo todo mundo, ese día no se trabajaba, ¿cierto, pastor? Porque sí ve que ahí dice que ellas compraron especies para ir al Señor. Ok. Bueno, en la que va a leer ahorita. Esa traducción no la traje en ese momento. Le voy a leer la del versículo 2 para que la entendamos mejor, ¿vale? Le voy a leer el versículo 2. La del versículo 2. Para que miremos en qué momento el Señor resucitó. Dice así: muy de mañana, el primer día de la semana. El primer día de la semana, o sea, un domingo. O sea, el día 1. O sea, el Señor resucitó un día que no era un día de solemnidad. Eso es por lógica. Estamos simplemente pensando por lógica, ¿no? Aunque pues la lógica en muchas ocasiones pues tiene que quedar un poquito a un lado y entrar la palabra de Dios, ¿no? Porque a veces la lógica no. La lógica humana, ¿no? Porque una es la lógica de Dios, otra es la humana. Pero bueno, por lógica, cuando uno lee la palabra de Dios, entendemos que el Señor establece unas solemnidades. ¿Acaso no sería una solemnidad su muerte y su resurrección? Pregunto yo, que cada uno nos hagamos la pregunta. Y si es así, ¿cómo es posible que alguien pensemos, bueno, digamos, no, pues que lo pienso porque ahí lo dice, pensemos que es que Él resucitó el día domingo? El día domingo pues Él resucitó porque pues un día cualquiera, pero Él resucitó de día y ya, resucitó ahí. Era el primer día de la semana, entonces ahí ya, Él resucitó ahí. Y por esa razón, entonces, de ahí en adelante, entonces todos los discípulos del Señor se reúnen los domingos. Mentira. Mentiras. Engaño, patrañas, mentiras. Eso no es verdad. Ahora nuevamente voy a compartirles la pantalla. Ahí ya lo tenemos nuevamente, ¿correcto? Sí, bueno. Ahora sí se lo voy a, ya entendiendo lo poquito que leímos de Génesis, voy a leer esta parte. Dice, a ver, sígame aquí la flechita, sígame aquí, que la hora se convierte en dedo, ¿no? Aquí está, se convierte en dedo la flechita. Entonces, dice, y muy temprano, pero aquí dice primer día, y aquí dice de la semana. ¿Sí ven? A ver, ¿sí lo notan? A ver, quiero que lo noten muy bien. Por favor, nótenlo muy bien. Sí, Aquí dice first, la traducción en inglés. que quiere decir primer, y de hecho la adicionan, ¿no? Primer, o sea, aquí es una sola palabra, pero ellos tradujeron acá primer día. O sea, primer y hacen paréntesis día, ¿no? Entonces colocan dos palabras allí en una, fuera de eso, ¿no? Fuera de todo el error, de toda la mala traducción que hacen para que no entendamos que tenemos que seguir el Shabbat o el día de reposo de Dios. Entonces hacen una mala traducción, malísima traducción. Entonces aquí colocan primer, que bueno, digamos que allí era primer porque es que aquí está una palabra, primer. Pero ¿por qué la adicionan la palabra día? Si allí no es una sola palabra, es esta que está aquí arriba, con el dedito la señalo y voy a ver qué palabra es. A ver, miremos la palabra dice es uno. Es un adjetivo. El adjetivo que está allí del griego es uno. Eso es lo que está allí, ¿correcto? Entonces, muy temprano en la mañana, aquí no dice ni primero ni día. No traduce día, se lo vuelvo a mostrar. Las traducciones de esto están acá. Y por ningún lado está ni primero ni día. Uno puede traducirse como primero. Ok, aceptemos que uno es primero, está bien. Pero la palabra día, ¿dónde aparece la palabra día? A ver, ¿aparece la palabra día por algún lado? No aparece la palabra día por algún lado. No aparece. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto que se adicionó aquí en este corchetico, día, cancelado inmediatamente. No está en la palabra original, no está día. No existe. Entonces, ya por ahí
¿qué pasó? Pues nos están mintiendo, nos están añadiendo ahí la palabra día, no existe. Pero bueno, no se quedaron cortos ahí y siguieron con la mala traducción. Y entonces colocaron first day, primer día of the week. Aquí entonces colocaron acá, ¿no? Entonces les traduzco a los hermanos. Dice, primer día de la semana. Entonces aquí está. Ah, véalo, ahí está. Primer día de la semana. Ah, claro, ahí está. Mira, ahí sí está. ¿Sí ve que sí está? Pues no, no está, porque le voy a leer lo que sí está. Entonces lo que sí está es esto que está aquí arriba. ¿Qué es lo que está aquí arriba? Entonces, dice, y muy temprano aquí, ¿quiere que traduzcamos como primero? Listo, traduzcamos los primero, o principal, o un primero o principal, se debe traducir así, un primero principal, esta palabrita es un artículo, el, la, los, la. Entonces, el Shabbat, dice acá, Shabbat. Primer día, por eso esa palabra es Mia Tom Shabbaton, es la palabra que está allí en el griego. Y se lo voy a mostrar acá. Mia Tom Shabbaton, Mia Tom Shabbaton. El primero de los Shabbats. Shabbat, día de reposo. Shabbat, día de reposo. No es ni semana, ni primer día de la semana, ni domingo. Eso no existe. No existe. Y de la misma manera ha sido distorsionado en las otras versículos donde se tradujo primer día de la semana. De la misma manera se distorsionó cuando se colocó el primer día de la semana, se reunieron sus discípulos. Si me buscan, por favor, el pasaje que le estoy haciendo en este momento referencia, cuando dice que los discípulos se reunían el primer día de la semana, si alguien me lo encuentra, me lo deja saber, por favor, y les voy a mostrar nuevamente la mentira y el engaño. ¿La mentira y el engaño de qué? De anular el día de reposo, que fue cuando el Señor resucitó. El Señor resucitó en un Shabbatón. Shabbatón es la palabra griega para Shabbat o para día de reposo. En un Shabbatón. Por eso aquí dice, muy temprano en la mañana en el Shabbat, en ese Shabbatón o Shabbat. Un Shabbatón es un Shabbat especial. Dice, muy temprano en la mañana en ese Shabbatón, en ese Shabbat, en ese día de reposo, vinieron a la tumba. Vinieron a la tumba temprano en la mañana en el día de reposo. Temprano en la mañana en el día de reposo. Y se encontraron al Señor temprano en la mañana en el día de reposo. Se lo voy a leer acá. Ahora sí lo voy a leer como está escrito allá. Dice, muy temprano en la mañana en el día de reposo vinieron al sepulcro y ya ha salido el sol. ¿Por qué dice ya ha salido el sol? Porque es que el día de reposo empezó la noche anterior, que para nosotros la noche anterior, a las 6 de la tarde, viene toda la noche, muy temprano en la mañana, todavía el día de reposo, y el día de reposo continúa hasta las 6 de la tarde. ¿Recuerdan que ya hemos hecho esa enseñanza? Entonces viene toda la noche, muy temprano en la mañana, de ese día de reposo, que sí lo está diciendo allí la palabra de Dios, salido ya el sol, porque acababa de amanecer, salió el sol y acababa de amanecer muy temprano en la mañana. Decían entre sí, ¿quién removerá el sepulcro? Y ahí es cuando ellos vieron que la piedra estaba removida y que del sepulcro vieron un joven sentado al lado derecho. ¿Eso sucedió cuándo? ¿Cuándo sucedió de acuerdo a este pasaje? ¿Cuándo sucedió? El día de reposo, muy temprano en la mañana de ese Shabbatón o día de reposo. Eso sí dice la palabra de Dios. Eso sí dice la palabra de Dios. No sé si fui lo suficientemente claro y explícito. De pronto algunos, como es la primera vez que escucharon esto, no lo pudieron entender. Yo les pido que tengan paciencia con respecto a eso, para que más adelante volvamos nuevamente a esta enseñanza en algún momento y podamos entenderla mucho mejor. ¿Alguien preguntó algo? ¿El versículo de cuál me dieron? ¿Alguien que me lo comparta? Ok. ¿Qué pasa? Mi hermana Vivian. Hechos 27. Hechos 27. Bueno, vamos a Hechos 27. Hechos 27 dice así. Dice, el primer día de la semana. Entonces, mire, una de las razones por las cuales nos dicen que los discípulos se tienen que reunir los domingos, es que los discípulos se tienen que reunir domingos. Ya los días de reposo no. Los Shabbat no día de reposo, no es el séptimo día, ahora es el primer día de la semana, que es el domingo. Esa mentira nos la dijeron a todos, no sé, a todos por lo menos
los que estamos aquí reunidos. Nos dijeron eso y nosotros nos creímos esa mentira. Y nos dijeron, sí, porque el Señor resucitó el domingo. Ya vimos que eso es falso. Ya, es falso. Y si usted estudia los pasajes acerca de la resurrección, todos tienen la misma traducción falsa y errada y tienen el original de acuerdo como yo se los mostré. Y en el original les va a decir que Él resucitó un Shabbatón, o sea, un día de reposo, o sea, un Shabbat. Todos. Entonces, esa parte ya refutada, la mentira. Otra razón por las que dicen que nosotros tenemos que reunirnos un domingo, porque es que los discípulos se reunían los domingos y utilizan este pasaje que está en Hechos 20, capítulo 20, versículo 7, que dice así. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Ah, claro, vea, pastor, ahí está, mire. Primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Ahí está. Ahora sí, eso es domingo y por eso nosotros los cristianos, decíamos nosotros también, ¿no? Nosotros los cristianos, por eso nos reunimos los domingos. Vamos a mirar si eso es verdad. Vamos a mirar si eso es verdad. Miremoslo, busquémoslo por acá, a ver. Permítame, busquémoslo, a ver. Le voy a compartir la pantalla. Ahí está, Hechos 27. Lo estamos viendo, ¿cierto? Bueno, les voy a mostrar entonces. Ok, listo, ahí tenemos ya. Esto en inglés es actos o hechos, ¿no? Acts. Hechos 27, listo. Volvemos otra vez a lo mismo. Y vea, vamos a mirar. Les voy a mostrar nuevamente. Dice así, dice. Volvemos a la misma, pues vamos a la misma, a esta parte que dice primer día de la semana, estando reunidos, aquí dice primer día de la semana reunidos. Entonces les voy a mostrar esta parte que dice primer día de la semana y les voy a mostrar lo mismo que está en Marcos 16, 2, por ejemplo. Es la misma frase, la misma frase. ¿Cuál es la misma frase? Dice, Miaton Shabbatón, el primer Shabbat, o en el Shabbat, es lo que está diciendo. En el Shabbat, o sea, en el día de reposo. En el Shabbat, se lo voy a aquí cliquear para que vea. Sabatón, Shabbat, sábados, aquí lo traducen como sábados. Sábados, Sabatón, Shabbat. Eso quiere decir Sabatón. No quiere decir semana, no traduce semana, y mucho menos primer día de la semana. Dice, el primero Sabatón. ¿Primer qué? ¿Sabatón qué? Día de reposo. Entonces, ¿qué día se reunieron aquí en Hechos 20? El primer Shabbatón. Reunidos los discípulos, primer Shabbatón, o sea, en el primer Shabbat, o sea, en el primer día de reposo. Eso sí dice la palabra de Dios, que se reunían en el día de reposo, que es el séptimo día, que es el Shabbat, que es el día de reposo o sábado que conocemos nosotros en nuestros tiempos. Eso sí dice la palabra de Dios. Bueno, eso sí dice la palabra de Dios. ¿Alguien tiene otro pasaje que diga primer día de la semana para que lo miremos también y miremos este engaño? Eso es un engaño tremendo. Es un engaño tremendo. No sé si les habrá quedado claro a los hermanos en este día. Por aquí veo que mi sobrina Sarita, ¿qué quiere preguntar ya? A ver, pregúntenos. Hola, pastor, buenas tardes. Hija. También quería saber si es que en Marcos 15 también hay un pasaje donde dice el día que Jesús murió y dice que fue al atardecer, como era el día de la preparación, esto es la víspera del sábado. O sea que también está corrupto el día que él murió, porque según esto él murió el viernes. No, buena pregunta, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Por qué le digo que no a mi sobrinita? Gracias, hija. Resulta que no solamente al séptimo día se le llama Shabbat. No solamente al séptimo día se le llama Shabbat. No solamente al séptimo día se le llama Shabbat. Y ahí, claro, hay un error ahí de la interpretación que uno puede darle. Shabbat es toda solemnidad de Dios. Toda solemnidad de Dios. ¿Qué incluye toda solemnidad de Dios? A ver, vamos a ver qué incluye la solemnidad de Dios. Incluye el séptimo día, se le llama Shabbat. Incluye las fiestas de Dios, se le llama Shabbat. Toda festividad de Dios se le llama Shabbat. Por ejemplo, la Pascua es un Shabbat. El primer día de los panes de levadura es un Shabbat. Por ejemplo, las festividades de la cosecha o las festividades de Sukkot, como se le conoce, o las festividades de las trompetas,
o todas estas festividades de Dios, las fiestas de Dios, toda fiesta de Dios es un Shabbat. Toda fiesta de Dios es un Shabbat. Bueno, entonces resulta que el Señor Jesucristo, Él muere en un día de Pascua, antes de la fiesta de Shabbat de los panes sin levadura, que eso era un Shabbat. Un Shabbat es un día de reposo. Un Shabbat, lo que pasa es que nosotros traducimos Shabbat a nuestros tiempos solamente como sábados, pero no es así en la palabra de Dios. Shabbat en la palabra de Dios es día de reposo. Y cualquier festividad de Dios era considerada un Shabbat. El Señor lo llamaba Shabbat, o Shabbatón, o día de reposo. Entonces, el día de la fiesta de los panes sin levadura es considerado un día de reposo, un Shabbat. Por eso se habla de la muerte del Señor Jesucristo en la víspera de cuando se conmemoraba el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que era un Shabbatón. Por eso dice así, hija. No sé si la entendió. ¿Sí la entendió, Sarita? Sí, sí, señor, sí entendí. Entonces, esos Shabbats también se podían celebrar en días que no eran sábado. Correcto. Ok. Correcto. Ok. Eso es lo que pasa. Así es, hija. Pastor, mire esta traducción como dice. Mire por lo menos esta traducción como dice. Mire todo lo que dice. Dice, el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, dice acá, ¿no? María Magdalena, Salomé, María, Santiago fueron a comprar especies para el entierro, a fin de ungir el cuerpo del Señor Jesús. Dice, el domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. Mire todo ¿Qué traducción es? ¿Qué pasaje es ese, mi hermana? ¿Qué pasaje? Es el que la hermanita Vivian leyó, Marcos 16. Ah, ok, Marcos 16, 2. Correcto. Entonces, de todo lo que dice acá, pastor, o sea, todo lo que le colocaron, dice, mire, el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, bueno, dice, fueron a comprar especies para el entierro, dice, de ungir el cuerpo del Señor Jesús, dice, y el domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. ¿Sí ve todo lo que agregaron en esta? Correcto, mi hermana, correcto, todo lo que agregaron para distorsionar, para mostrar una doctrina falsa, que es la doctrina del domingo. Es una doctrina falsa, es una doctrina engañosa, mentirosa, creada por la religión tradicional. Es mentirosa y la siguen muchísimas religiones, muchísimas congregaciones, congregaciones que se dicen cristianas, congregaciones que se dicen seguir la palabra de Dios, pero no quieren leer la escritura, no quieren. Eso está aquí disponible para todo el mundo, pero no lo quieren aceptar porque se cae mucho de su teología. Mucha de su teología se tiene que caer porque cuando empiezas a ver estas verdades de la palabra de Dios, tienes que aceptar que, por ejemplo, el día de reposo es una ley de Dios, es ley de Dios, ley de Dios. ¿Cuántos hemos visto lo que dice Éxodo capítulo 20? Éxodo 20 o Deuteronomio capítulo 5. Pero leamos Éxodo 20, a ver, Éxodo 20. Porque siempre que llegan a esta parte del pasaje de Éxodo 20, siempre se traen cualquier cantidad de interpretaciones, cualquier cantidad. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 4, perdón, versículo ¿qué? 8. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Siempre que se llega a este mandamiento de Dios, que hace parte de los 10 mandamientos, siempre se obvia, se dicen otras cosas. A nosotros nos enseñaron fue santificar las fiestas. Santificar las fiestas. Entonces nos dijeron amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, honrar a padre y madre. ¿Sí era eso? Ah, perdón, ¿sí? ¿Sí fue ese orden? ¿Cómo fue que nos enseñaron? Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, creo que era. Bueno, santificar las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Santificar cuáles fiestas. No hay ningún versículo de que diga santificar las fiestas.
Eso no existe. No existe en la palabra de Dios. De acuerdo a los 10 mandamientos, los mandamientos están en Éxodo 20, los invito a que los estudien, los estudiemos, Éxodo 20, y están en Deuteronomio capítulo 5. Ahí están los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces, bueno, seguiremos dentro de 8 días, si el Señor Jesucristo lo permite. A ver si seguimos avanzando un poquito sobre esta parte de la Pascua, que no, bueno, mi hermana. Imagínese que yo pensaba, cuando yo leía los mandamientos y decía santificar las fiestas, yo pensaba que eran todas las fiestas que uno hacía. Imagínese lo que uno, o sea, yo pensaba eso. Claro. Yo decía, bueno, pero... Entonces yo decía, no, hay que santificar la fiesta, entonces tenemos que bautizar, tenemos que hacer la primera... todo. Entonces yo pensaba Claro. que era eso, pero no... Claro, mi hermano, o sea, porque esa es la teología que nos enseñaron. Eso nos enseñaron. Nos enseñaron unos mandamientos que no existen en la palabra de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre, hermano. Nada, eso es mentiras. Mentiras. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento de la palabra de Dios. No hay tal de que amar a Dios sobre todas las cosas. Eso no existe dentro de los 10 mandamientos. Esos son engaños y son mentiras, son patrañas, son mentiras. Filosofías, falacias, mentiras. Mentiras. Entonces, lo que sí es verdad es lo que está en la palabra de Dios. Escudriñemos la palabra de Dios y nos damos cuenta de cuántas mentiras nos han enseñado. Cuántas mentiras. Pero bueno, estamos para eso, para escudriñar la palabra de Dios. Él seguirá teniendo misericordia de nosotros, y como dice la palabra de Dios, de Shabbat en Shabbat vamos a ir aprendiendo, de día de reposo en día de reposo vamos a ir aprendiendo. Y pues bueno, este tiempo también que el Señor nos ha regalado para aprender de su palabra. Esperamos y espero que lo que este servidor haya dicho en este día, ustedes lo escudriñen en la palabra de Dios, crean lo que dice la palabra de Dios. Si lo que este servidor está diciendo es de acuerdo a la palabra de Dios, créanlo. Y lo que alguien le diga, así tenga muchísimos años de su religiosidad, pero si no está en la palabra de Dios, no lo crea, lo están engañando. No lo crea, lo están engañando. Que el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo.